El chirrido de las tablas del suelo bajo sus pies sonaba como el lamento de un animal herido. Elena se detuvo en medio de la sala, sosteniendo una caja de cartón casi vacía, y dejó que el silencio de la montaña la envolviera. Aquella casa de madera, situada en los límites de un pueblo olvidado por los mapas, era su última esperanza. Tras la muerte de Julián, el mundo se había vuelto un lugar demasiado ruidoso y costoso para ella. Con los ahorros de una vida que ya no existía, había comprado esta propiedad a través de un anuncio amarillento, sin verla más que en un par de fotografías borrosas. La estructura era imponente pero cansada. Las paredes de cedro oscuro, curtidas por décadas de inviernos feroces, parecían guardar secretos en sus vetas. Elena, una mujer cuya belleza se había vuelto sobria con el duelo, suspiró y dejó la caja sobre una mesa de roble que venía con la casa. El aire olía a resina vieja, a polvo acumulado y a algo más, algo que no lograba identificar, un rastro metálico, frío y persistente. Es un nuevo comienzo, Elena, se susurró a sí misma, aunque su voz sonó pequeña en la vastedad de la estancia. Solo tú y la montaña. Se dedicó a recorrer las habitaciones durante las primeras horas de la tarde. La luz del sol se filtraba en haces dorados a través de las ventanas de vidrio soplado, revelando motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos fantasmas. Todo en la casa era rústico y funcional, pero había una extraña pesadez en el ambiente. Al llegar a la cocina, una estancia amplia con una estufa de hierro fundido, notó algo inusual en el centro del suelo. Allí, bajo una alfombra de lana deshilachada y comida por la polilla, el suelo de madera cambiaba. Elena apartó la alfombra con el pie y retrocedió un paso, sorprendida. En lugar de las tablas largas y uniformes, había una estructura circular de madera maciza, reforzada con bandas de hierro oxidado. Era una trampilla, pero no una cualquiera. Tenía un candado de dimensiones desproporcionadas, una pieza de metal negro que parecía haber sido forjada a golpes de martillo y odio. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en meses. Se arrodilló, pasando los dedos por la madera rugosa de la tapa. No era solo una trampilla de bodega, la forma, la ubicación y el aislamiento sugerían algo más antiguo. Con esfuerzo, limpió la suciedad que cubría los bordes y descubrió una inscripción tallada en la madera con trazos nerviosos: lo que el agua esconde, el fuego no puede purificar. Confundida y movida por una curiosidad que bordeaba el miedo, Elena buscó en su caja de herramientas un martillo y un cortafríos. Sabía que no debería abrir aquello, que una viuda sola en una casa aislada debería ser más prudente, pero la sensación de que la casa le estaba pidiendo que mirara era abrumadora. El metal del candado estaba tan corroído que, tras varios golpes secos y precisos, se dio con un chasquido que resonó por toda la propiedad. Al levantar la pesada tapa, un aire gélido y húmedo la golpeó en el rostro, contrastando violentamente con el calor del atardecer. No era una bodega. Ante ella se abría la boca de un pozo interno, construido con piedras perfectamente encajadas que descendían hacia una oscuridad absoluta. No era común encontrar un pozo dentro de una casa de madera, especialmente uno que hubiera sido sellado con tanto empeño. Elena tomó una linterna y apuntó hacia abajo. La luz apenas lograba arañar la negrura. A unos 10 metros de profundidad, el reflejo del agua brilló débilmente. Sin embargo, no fue el agua lo que la hizo estremecerse, sino los objetos que colgaban de las paredes del pozo mediante cuerdas de cáñamo que parecían estar en perfecto estado. Como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ese cilindro de piedra. Eran pequeñas figuras de madera, cientos de ellas, balanceándose suavemente con la corriente de aire que ella acababa de liberar. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, el silencio de la casa ya no parecía tranquilo, sino vigilante. Elena se inclinó un poco más, intentando distinguir qué eran esas figuras, cuando un sonido subió desde las profundidades del pozo. No fue un goteo, ni el eco del viento. Fue un susurro, una voz de mujer que pronunció su nombre con una claridad que la dejó paralizada. Elena.
La linterna resbaló de sus manos y cayó al vacío. Elena vio cómo la luz giraba y giraba, iluminando momentáneamente las paredes del pozo antes de desaparecer en el agua con un ploc sordo. Se quedó en la penumbra de la cocina, con el corazón martilleando contra sus costillas, mientras el frío del pozo comenzaba a extenderse por toda la habitación, como si algo que llevaba décadas encerrado finalmente hubiera encontrado una salida. Elena permaneció inmóvil, de rodillas sobre el borde de la abertura, con los dedos aferrados a las tablas de madera hasta que sus nudillos se tornaron blancos. El nombre, su nombre, seguía vibrando en sus oídos, mezclándose con el latido acelerado de su propio corazón. ¿Cómo era posible? Había llegado a esa casa hacía apenas unas horas, nadie en aquel pueblo remoto sabía quién era ella, y mucho menos que estaría allí, sola, desenterrando secretos en la penumbra de una cocina polvorienta. La oscuridad del pozo parecía ahora una boca hambrienta. El frío que emanaba de la cavidad no era un frío natural, era una gélida presión que se le pegaba a la piel y le erizaba el vello de la nuca. Elena se obligó a retroceder, arrastrándose por el suelo hasta que su espalda chocó contra las patas de la mesa de roble. Respiró hondo, tratando de convencerse de que el susurro había sido una mala pasada de su mente, un efecto acústico del viento filtrándose por las grietas de la estructura de madera o el eco de su propio miedo. Sin embargo, el silencio que siguió fue aún más inquietante. No se oía el canto de los grillos fuera de la casa, ni el crujido habitual del bosque al anochecer. Era como si la naturaleza misma hubiera contenido el aliento. Con las manos temblorosas, Elena buscó una vela en una de las cajas de la mudanza. Al encenderla, la pequeña llama bailó frenéticamente antes de estabilizarse. La luz anaranjada proyectó sombras alargadas y deformes sobre las paredes de la cocina. Se armó de valor y regresó al borde del pozo, esta vez con cuidado de no acercarse demasiado. ¿Hay alguien ahí abajo?, preguntó, con la voz quebrada por la incertidumbre. No hubo respuesta inmediata. Pero al bajar la vela para iluminar la boca del pozo, notó algo que antes se le había escapado. Las cuerdas de cáñamo que sostenían las pequeñas figuras de madera estaban tensas. Las figuras, que antes parecían simples tallas rústicas, ahora revelaban detalles perturbadores a la luz de la vela. No eran solo muñecos, eran representaciones minuciosas de personas. Algunas llevaban retazos de tela que imitaban ropas reales, y todas tenían un rasgo común: sus ojos estaban cubiertos por pequeñas vendas de hilo negro. Elena sintió una oleada de náuseas. Aquello no era una decoración, ni una extraña costumbre local. Parecía un ritual de contención, una advertencia física colgada sobre el agua. Decidida a no dejarse vencer por el pánico, decidió cerrar la trampilla. No obstante, al intentar mover la pesada tapa de madera y hierro, ésta se sintió mucho más pesada que antes. Como si algo, o alguien, estuviera tirando de ella desde abajo. Con un esfuerzo sobrehumano, logró desplazarla unos centímetros, pero entonces vio algo que la obligó a soltarla de golpe: una mano delgada y pálida, con los dedos excesivamente largos. Se apoyó brevemente en el borde interior del pozo antes de deslizarse de nuevo hacia la oscuridad. Elena ahogó un grito y se alejó corriendo de la cocina. Se encerró en el dormitorio principal, la única habitación que ya tenía una cama armada. Empujó una cómoda contra la puerta, aunque sabía que si aquello que estaba en el pozo quería salir, una estructura de madera vieja no la protegería. Se envolvió en sus mantas, escuchando cada sonido, cada crujido de la casa. A mitad de la noche, el sonido regresó. No fue un susurro esta vez, sino un rascado rítmico. Ras, ras, ras. Venía de abajo, justo debajo de las tablas de su habitación. Luego, el sonido de pasos pesados y húmedos comenzó a recorrer el pasillo. Elena se tapó la boca con las manos para no gritar. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de su puerta. Julián no quería que vinieras, dijo la misma voz de mujer, ahora con un tono más ronco, como si sus cuerdas vocales estuvieran llenas de lodo.
El nombre de su esposo difunto fue como una puñalada. Julián nunca le había hablado de esa casa, ella la había encontrado por su cuenta. ¿O acaso no había sido así? Elena empezó a recordar los últimos días de Julián, sus delirios febriles antes de morir, donde mencionaba constantemente una casa de madera bajo la montaña y el agua que nunca olvida. En aquel entonces, ella pensó que eran desvaríos de la enfermedad, pero ahora, en la oscuridad absoluta de la montaña, la realidad cobraba una forma aterradora. De repente, el rascado en la puerta cesó. Un silencio sepulcral volvió a reinar. Elena esperó horas, con los ojos fijos en la rendija debajo de la puerta, hasta que los primeros rayos grises del alba comenzaron a filtrarse por la ventana. Cuando finalmente se atrevió a salir, empujando la cómoda con manos entumecidas, encontró algo en el pasillo que le heló la sangre. Frente a su puerta, había un rastro de agua estancada y negra, y en medio del charco, una de las figuras de madera del pozo. Esta vez, la figura no tenía la venda en los ojos. La madera había sido tallada para mostrar un rostro de agonía absoluta, y en el pecho de la pequeña talla, estaban grabadas las iniciales de su marido, J.A.M. Elena comprendió en ese instante que su llegada a esa casa no había sido una casualidad, sino una cita pendiente con un pasado que Julián se había llevado a la tumba, y que el pozo no era solo una fuente de agua, sino un portal a una verdad que estaba a punto de desmoronar su cordura. La luz del amanecer no trajo el consuelo que Elena esperaba. El gris plomizo de la mañana apenas iluminaba el rastro de agua que se extendía desde su puerta hasta la cocina, como la huella de una serpiente invisible. Con el corazón en un puño, recogió la pequeña figura de madera que llevaba las iniciales de Julián. La madera se sentía inusualmente pesada y vibraba con una energía fría que le entumecía los dedos. ¿Qué me ocultaste, Julián?, susurró, sintiendo que las lágrimas de rabia y miedo comenzaban a aflorar. Se dirigió a la cocina, evitando mirar directamente la boca del pozo, que permanecía abierta tras su fallido intento de sellarla por la noche. En lugar de eso, comenzó a registrar los cajones y armarios de la casa con una urgencia febril. Si Julián conocía este lugar, debía haber algún rastro, algún documento o fotografía que explicara por qué una viuda pobre terminaría heredando, indirectamente, una maldición bajo el suelo de su cocina. Tras horas de búsqueda estéril entre estantes llenos de moho, Elena encontró un doble fondo en el armario de la despensa. Tras una tabla suelta, descubrió un fajo de cartas atadas con un cordel de cuero y un cuaderno de cuero negro, cuyas páginas estaban hinchadas por la humedad. Al abrirlo, reconoció la caligrafía nerviosa de una mujer, pero la firma en la primera página la dejó sin aliento: Adelaida, 1954. Adelaida era el nombre de la madre de Julián, una mujer que supuestamente había muerto en un hospital de la ciudad cuando él era apenas un niño. Elena se sentó en la mesa de roble, lejos del pozo, y comenzó a leer. El cuaderno era un diario de desesperación. Adelaida no había muerto en un hospital, había sido enviada a esta casa para ocultar un mal de familia. El diario hablaba de un pozo que no daba agua, sino recuerdos. Según los escritos, el pozo había sido excavado sobre una veta de mineral extraño que actuaba como un espejo del alma, atrapando las culpas y los dolores de quienes vivían cerca. El pozo pide lo que la tierra reclama, leía Elena en voz alta, con la voz temblando. Julián dice que escucha voces, pero son mis propios pecados los que le hablan. He tallado las figuras para que guarden el dolor, para que los ojos vendados no vean la oscuridad que nos rodea. Pero el agua sigue subiendo. Si el pozo se desborda, la verdad nos ahogará a todos. A medida que avanzaba en la lectura, Elena descubrió la verdad sobre la fortuna familiar que Julián siempre afirmó haber perdido en malas inversiones. No hubo inversiones. El dinero había sido utilizado para mantener la casa sellada y pagar a los lugareños para que nadie se acercara. Julián no había muerto de una enfermedad común, se había consumido intentando evitar que el pasado regresara por él. De repente, un crujido metálico rompió el silencio. Elena levantó la vista del diario y miró hacia el pozo.
Las cuerdas de cáñamo que sostenían las figuras de madera empezaron a girar sobre sí mismas, produciendo un sonido chirriante de fricción. El agua en el fondo del pozo comenzó a borbotear, y un olor a lodo y materia descompuesta llenó la estancia. Elena, la voz de la noche anterior regresó, pero esta vez no venía del pozo, sino de todos los rincones de la casa al mismo tiempo. Ella se puso en pie de un salto, apretando el diario contra su pecho. «Déjame en paz», gritó hacia las paredes. «Yo no tengo nada que ver con esto». «Tú eres la última», respondió la voz, que ahora sonaba como una mezcla de muchas voces solapadas. «La sangre de Julián corre en la tierra, y tú eres su heredera. Lo que él enterró, tú lo has despertado». Elena vio con horror cómo el agua negra comenzaba a desbordarse por el brocal del pozo, inundando el suelo de la cocina con una rapidez sobrenatural. Pero no era agua normal, era un fluido denso que parecía tener voluntad propia, esquivando los muebles y dirigiéndose directamente hacia ella. En el reflejo del líquido oscuro, Elena no vio su rostro, sino escenas de una vida que no era la suya. Vio a Adelaida llorando, vio a un Julián joven huyendo de la casa con las manos manchadas de algo rojo. Y vio el pozo siendo sellado por primera vez con gritos que emanaban de su interior. Presa del pánico, Elena corrió hacia la puerta principal, pero al intentar abrirla, descubrió que la madera se había hinchado tanto que estaba completamente bloqueada. La casa, su refugio de madera, se estaba convirtiendo en una jaula viviente. Las paredes parecieron cerrarse sobre ella, y el rascado que había oído en la habitación se intensificó, esta vez proveniente del interior de las propias vigas de cedro. Se dio la vuelta, atrapada entre el agua que avanzaba y la puerta bloqueada. En el centro de la cocina, emergiendo lentamente del pozo inundado, una figura comenzó a materializarse. No era un fantasma vaporoso, sino una masa de barro y madera, con la forma de una mujer alta y encorvada. Su rostro era una de las tallas que Elena había visto colgando, pero a escala humana, y los hilos negros de la venda se estaban desprendiendo de sus cuellos, revelando unos ojos que brillaban con una luz pálida y antigua. Elena comprendió que las figuras no eran protecciones, sino prisiones. Y ella acababa de abrir la puerta de la celda más grande de todas. La figura que emergía del pozo parecía estar compuesta por la misma esencia de la casa, una amalgama de madera podrida, lodo de las profundidades y una voluntad tan antigua como la montaña misma. Elena, arrinconada contra la puerta bloqueada, sentía que el oxígeno desaparecía de sus pulmones. El agua negra ya le cubría los tobillos, y estaba extrañamente caliente, como sangre que acabara de ser derramada. «¿Qué quieres de mí?», logró articular Elena, con la voz ahogada por el pánico. «Yo no sabía, yo solo buscaba un lugar para vivir». La criatura de madera y barro se detuvo. Sus articulaciones crujieron como ramas rompiéndose en una tormenta. La venda de hilos negros terminó de caer de su rostro, revelando unas cuencas que no tenían ojos humanos, sino dos pozos de una claridad infinita donde se reflejaban las tragedias de la familia de Julián. «Buscabas un hogar», dijo la voz, que ahora era un susurro múltiple que parecía salir de las paredes de cedro. «Pero has entrado en el estómago de la memoria. Julián nos prometió que el ciclo terminaría con él. Nos prometió que no habría más sangre, ni más lágrimas que alimentarían el pozo». Elena apretó el diario de Adelaida contra su pecho, sintiendo que el papel húmedo era su única ancla a la realidad. «Él murió», dijo ella, con amargura. «Se llevó sus secretos y me dejó sola. Si hay una deuda, él ya la pagó con su vida». «La muerte es un pago insuficiente para el agua que nunca olvida», replicó la presencia, extendiendo un brazo hecho de raíces entrelazadas hacia ella. «Julián no murió de enfermedad. Murió de silencio. Se secó por dentro porque se negó a entregarnos lo que nos pertenece. Y ahora que las cuerdas se han roto y el candado ha cedido, el pozo reclama su herencia». De repente, el agua que inundaba la cocina empezó a arremolinarse violentamente. Las tablas del suelo comenzaron a levantarse, arrancadas por una fuerza invisible desde abajo.
Elena vio con horror cómo, debajo de la madera de la casa, no había cimientos de piedra ni tierra firme, sino una red intrincada de túneles y raíces que conectaban todas las habitaciones con el pozo central. La casa entera era una extensión del pozo, la estructura de madera no era más que una piel muerta sobre un organismo hambriento. Un tirón repentino la hizo caer de rodillas. El agua negra empezó a succionarla hacia el centro de la habitación. Elena luchó, clavando sus uñas en la madera de la mesa de roble, pero la corriente era implacable. Mientras era arrastrada, las páginas del diario de Adelaida comenzaron a volar, desprendiéndose del cuaderno y pegándose a las paredes húmedas. Las letras escritas en tinta se volvieron luminosas, revelando una verdad que no estaba en las palabras, sino en los espacios entre ellas. Elena vio una imagen grabada en su mente: Adelaida no había sido una víctima pasiva. Ella había sido la arquitecta de ese lugar. Había construido la casa de madera para contener una presencia que su propio padre había despertado en la montaña. El pozo no era un error, era un sacrificio necesario para que el resto del pueblo pudiera vivir en paz. El mal de familia era un pacto, la cordura de uno a cambio de la prosperidad de muchos. Yo no soy una de ustedes, gritó Elena, mientras sus piernas ya colgaban sobre el abismo del pozo abierto. No llevo su sangre. Pero lleva su dolor, respondió la criatura, que ahora estaba a escasos centímetros de ella. Te alimentaste del pan que Julián compró con el dinero del silencio. Vestiste las ropas que el pozo pagó. Eres parte de la trama, Elena. En un último esfuerzo de supervivencia, Elena recordó la inscripción que había leído al abrir la trampilla: lo que el agua esconde, el fuego no puede purificar. Una idea desesperada cruzó su mente. Miró hacia la estufa de hierro fundido, donde aún quedaban algunas brasas encendidas del pequeño fuego que había hecho al llegar para calentar un poco de té. Si el agua no podía ser purificada por el fuego, quizá el fuego era la única forma de romper el ciclo, no purificándolo, sino destruyendo el recipiente que lo contenía. Con un movimiento ágil y desesperado, Elena soltó la mesa y, en lugar de resistirse a la corriente, se impulsó hacia la estufa. El agua intentó frenarla, volviéndose densa como el pegamento, pero ella logró alcanzar el atizador de hierro. Con un rugido de pura voluntad, golpeó la puerta de la estufa, derramando las brasas ardientes sobre el aceite de una lámpara que se había volcado en la mesa minutos antes. Las llamas estallaron con una furia inmediata. El fuego, alimentado por el aceite y la madera seca de las paredes superiores, comenzó a trepar rápidamente. La criatura de barro soltó un alarido agudo, un sonido que recordó a Elena el grito de un árbol al ser talado. El vapor comenzó a llenar la estancia mientras el fuego y el agua negra entraban en conflicto. En medio del caos de humo y sombras, Elena sintió que la presión que la succionaba hacia el pozo disminuía momentáneamente. Era su única oportunidad. Pero justo cuando se disponía a buscar otra salida, el agua del pozo se elevó en una columna oscura y de su interior emergió algo que no esperaba ver jamás: el rostro de Julián, deformado por el agua y el tiempo, mirándola con una súplica silenciosa en sus ojos vacíos. El tiempo pareció detenerse en la cocina envuelta en llamas. El calor del incendio rugía en las vigas del techo, creando un contraste violento con el frío glacial que emanaba de la figura que emergía del pozo. Elena se quedó sin aliento al ver el rostro de Julián. No era una alucinación, eran sus rasgos, su mandíbula cuadrada y el pequeño surco entre sus cejas que siempre aparecía cuando estaba preocupado. Pero su piel tenía la textura de la madera sumergida, grisácea y resbaladiza, y sus ojos eran dos perlas de vidrio opaco que no reflejaban la luz del fuego. ¿Julián?, susurró ella, aunque sabía que aquel ser no era el hombre con el que se había casado. La aparición no habló con palabras, sino con un eco que resonó directamente en los huesos de Elena. El rostro de su esposo se deshizo y se reformó, alternando entre la imagen de Julián, la de una mujer anciana que debía ser Adelaida, y otros rostros más antiguos, desconocidos pero unidos por una expresión de cansancio infinito. Vete,
Elena, la voz de Julián luchó por salir a través del coro de susurros. Quema la casa, quémalo todo, no dejes que el agua se calme. La criatura de barro y raíces, que parecía ser la guardiana o la manifestación física del pozo, rugió ante la interferencia de Julián. Extendió sus dedos de sarmiento y rodeó el cuello de la aparición acuosa, intentando arrastrarla de nuevo a las profundidades. El conflicto entre las dos entidades generó una onda de choque que lanzó a Elena contra la pared de madera, que ya estaba empezando a ceder ante las llamas. El humo se volvía insoportable. Elena se cubrió la boca con un trozo de su falda, tosiendo violentamente. El fuego estaba devorando la estructura con una rapidez antinatural, como si la madera de cedro, después de décadas de absorber la humedad del pozo, tuviera ansias de convertirse en ceniza. Las figuras de madera que colgaban del pozo comenzaron a arder, y cada vez que una de ellas era consumida por el fuego, un grito inhumano brotaba de las profundidades del pozo. Elena comprendió entonces el verdadero horror. Las figuras no eran solo representaciones, eran las áncoras de las almas que el pozo había reclamado a lo largo de las generaciones. Al quemarse, esas almas eran liberadas, pero el precio era la destrucción total de todo lo que las rodeaba. Tengo que salir. Se gritó a sí misma, luchando contra el mareo provocado por el humo. Se arrastró por el suelo, donde todavía quedaba una capa de aire respirable. El agua negra estaba hirviendo ahora, evaporándose en una niebla tóxica que ocultaba la salida. De repente, una mano de carne y hueso, no de madera ni lodo, la sujetó del brazo. Elena se dio la vuelta, aterrorizada, solo para encontrar a un hombre anciano, vestido con ropas de cazador harapientas, que no había estado allí un momento antes. Por aquí, muchacha, dijo el hombre con una urgencia feroz. El pozo no permitirá que la puerta principal se abra, pero la madera vieja tiene grietas que la memoria no puede sellar. El desconocido la arrastró hacia la despensa, el mismo lugar donde ella había encontrado el diario de Adelaida. Con una fuerza sorprendente para su edad, el hombre golpeó una de las paredes laterales con un hacha de hierro. La madera, debilitada por el fuego en el otro lado y la podredumbre interna, cedió, revelando un estrecho pasaje que conducía hacia el exterior, bajo el porche de la casa. Elena dudó por un segundo, mirando hacia la cocina. Vio la figura de Julián desvaneciéndose, fundiéndose con el agua que volvía a entrar en el pozo. Por un breve instante, sus ojos se cruzaron, y ella vio gratitud en su mirada. Él quería que ella fuera la que terminara con todo. Muévete o el techo nos sepultará, bramó el anciano. Ambos se deslizaron por la abertura justo cuando una viga maestra colapsaba sobre la mesa de roble, provocando una explosión de chispas y madera incandescente. Salieron al aire libre, rodando por la hierba húmeda de la colina mientras el estruendo de la casa derrumbándose llenaba el valle. Elena se puso de pie, tambaleándose, y contempló cómo su nueva casa se transformaba en una pira funeraria bajo el cielo gris. El fuego era tan intenso que las nubes parecían teñirse de un naranja sangriento. Pero lo más extraño era el sonido, no era el crujido normal de un incendio, sino un coro de miles de voces que finalmente se apagaban en un suspiro colectivo. Se giró hacia el hombre que la había salvado, pero el lugar donde él estaba sentado estaba vacío. Solo quedaba su hacha de hierro, clavada en un tronco cercano, con el mango cubierto de un musgo tan antiguo que parecía parte del árbol. Elena cayó de rodillas, con las manos manchadas de hollín y el diario de Adelaida todavía apretado contra su pecho. La casa de madera había desaparecido, pero el pozo seguía allí, bajo los escombros ardientes. Y ella sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que aunque la madera se hubiera convertido en ceniza, la verdad grabada en la piedra del pozo aún no había terminado con ella. El resplandor del incendio fue menguando hasta convertirse en un rescoldo pálido bajo la luz de una luna que parecía observar con indiferencia. Elena permaneció sentada en la tierra fría, con la mirada fija en el montón de carbón y vigas humeantes que antes llamaba hogar. El silencio que siguió a la destrucción no era de paz, sino de una expectación tensa.
El aire todavía vibraba con el calor, y el olor a madera quemada se mezclaba con ese rastro metálico y húmedo que se negaba a desaparecer. Se puso en pie con dificultad, sintiendo el peso de la fatiga en cada músculo. Sus ropas estaban rasgadas y su piel manchada de hollín, pero sus ojos, antes nublados por el duelo y la confusión, ahora brillaban con una determinación gélida. Caminó hacia los escombros. El suelo aún quemaba a través de las suelas de sus zapatos, pero ella necesitaba ver qué quedaba del pozo. En el centro exacto de la devastación, el brocal de piedra se alzaba como un monumento solitario. Las llamas habían consumido la tapa de madera y las cuerdas de cáñamo, pero la piedra misma, forjada en las entrañas de la montaña, permanecía intacta. El agua negra ya no se desbordaba, se había retirado a las profundidades, dejando un rastro de lodo ceniciento en los bordes. Elena se acercó al borde y miró hacia abajo. No había oscuridad total. En el fondo, un fulgor mortecino, como el de las brasas que se niegan a morir, iluminaba las paredes. Al principio pensó que era el reflejo del incendio, pero pronto se dio cuenta de que la luz provenía de algo incrustado en la roca. Eran vetas de un mineral traslúcido, el mismo que el diario de Adelaida mencionaba como el espejo del alma. ¿Todavía estás ahí?, preguntó Elena, su voz sonando ronca y ajena. No hubo respuesta de Julián, ni susurros de mujeres. Solo el sonido de un goteo lento y rítmico. Sin embargo, al remover con un palo largo algunos restos carbonizados cerca del borde, Elena descubrió algo que el fuego no había tocado, un pequeño cofre de metal. Oculto en un nicho secreto de la piedra del pozo que solo se hizo visible tras la caída de las vigas de la cocina. Con las manos temblorosas, extrajo el cofre. Estaba caliente, pero el metal era de una aleación extraña que no se había deformado. No tenía cerradura, solo una muesca circular en la tapa. Elena recordó de inmediato la pequeña figura de madera con las iniciales de Julián que había recogido en el pasillo. La buscó en su bolsillo y, milagrosamente, allí estaba, a salvo del fuego. Al colocar la base de la figura en la muesca del cofre, se escuchó un mecanismo interno girando. La tapa se abrió con un gemido metálico, revelando un contenido que cambió por completo la percepción de Elena sobre su propia vida. Dentro del cofre no había oro ni joyas. Había una serie de fotografías antiguas, protegidas por cristal, y un conjunto de documentos legales que databan de décadas atrás. Elena tomó la primera fotografía. En ella aparecía Adelaida, joven y radiante, sosteniendo a un bebé. Pero lo que la dejó sin aliento fue el hombre que estaba a su lado. No era el padre de Julián que ella conocía por los retratos familiares, era el anciano que la había salvado de la casa hacía apenas unos minutos. Él no era un extraño, murmuró Elena, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Rápidamente, leyó los documentos. No eran escrituras de propiedad ordinarias, sino actas de nacimiento y testamentos cruzados. La verdad se desplegó ante ella con la crueldad de una herida abierta. Elena no era una extraña que había comprado la casa por azar. Ella era la descendiente de la rama de la familia que había logrado escapar del pueblo generaciones atrás. Los afortunados que habían sido bendecidos con la prosperidad a cambio de que la rama de Julián cargara con la custodia del pozo. Julián no se había casado con ella por amor, o al menos no solo por eso. La había buscado para cerrar el círculo. Al traerla de vuelta a la casa, estaba devolviendo la deuda de sangre al lugar de origen. La pobreza de Elena no era mala suerte, era el resultado de un linaje que se había secado lejos de sus raíces, y su regreso era el sacrificio final que el pozo exigía para quedar sellado para siempre. Me traicionaste hasta el final, Julián, dijo Elena, apretando los papeles contra su pecho mientras las lágrimas finalmente caían, trazando surcos limpios en su rostro sucio de ceniza. Pero mientras lloraba, notó algo más en el fondo del cofre. Un pequeño frasco con un líquido plateado y una nota escrita con la caligrafía de Julián, pero con una fecha de apenas unos días antes de su muerte. Perdóname, Elena. El pozo no quiere tu vida, quiere tu perdón.
Vierte esto en el agua y la cadena se romperá. Tú eres la única que no tiene las manos manchadas de culpa. Elena miró el frasco y luego el pozo. El aire a su alrededor comenzó a enfriarse de nuevo, y una neblina empezó a brotar de la tierra, tomando formas vagas y errantes. Las almas que ella creía haber liberado con el fuego estaban allí, atrapadas en el limbo entre la ceniza y el agua, esperando su decisión. Se asomó al abismo una vez más. Sabía que verter el contenido del frasco significaría el fin de la maldición, pero también el borrado definitivo de todo rastro de Julián y su familia. Si lo hacía, ella sería la última de su estirpe, una mujer sin pasado y sin hogar, pero finalmente libre. Justo cuando levantó el frasco para destaparlo, una mano se materializó desde la bruma y rodeó su muñeca. No era una mano agresiva, era suave y cálida. Elena miró hacia arriba y vio a la mujer de la fotografía, Adelaida, mirándola con una súplica que trascendía el tiempo. Detrás de ella, decenas de figuras se congregaban, todas esperando el acto final de una tragedia que había durado un siglo. Elena sostuvo el frasco plateado con una firmeza que nació de lo más profundo de su ser. La mano de Adelaida, hecha de niebla y susurros, se desvaneció al contacto con el aire gélido de la madrugada, pero su presencia permaneció como un aroma a flores silvestres en medio del olor a quemado. Elena miró a la multitud de sombras que la rodeaban, hombres, mujeres y niños que habían sido víctimas de un pacto que nunca pidieron, todos encadenados a la piedra y al agua por los pecados de sus antepasados. Se acabó, dijo Elena con una voz que no tembló. El dolor de esta familia termina conmigo. Destapó el frasco. Un aroma a ozono y lluvia fresca emanó del recipiente. Sin dudarlo, vertió el líquido plateado en el abismo del pozo. Al caer, el líquido no se mezcló con el agua negra inmediatamente, en su lugar, se expandió como una red de luz mercurial, iluminando cada rincón de la piedra, cada veta del mineral espejo. Hasta que el fondo del pozo brilló con la intensidad de un sol subterráneo. El efecto fue instantáneo. Un rugido sordo, como el de un trueno lejano, sacudió la montaña bajo sus pies. Pero no fue un temblor de destrucción, sino de liberación. El agua negra comenzó a aclararse, volviéndose cristalina y pura, mientras las sombras que la rodeaban empezaron a disolverse en partículas de luz dorada que ascendían hacia el cielo estrellado. Elena vio la figura de Julián una última vez. No era la criatura deforme del incendio, sino el hombre del que se había enamorado, joven y con la mirada limpia. Él le dedicó una sonrisa llena de paz y, con un gesto de despedida, se fundió en la luz del alba que comenzaba a asomar por el horizonte. De pronto, un chorro de agua pura brotó del pozo con una fuerza asombrosa, elevándose hacia el cielo como una fuente infinita. El agua caía sobre las cenizas de la casa de madera, lavando el hollín, enfriando las brasas y devolviendo la vida a la tierra calcinada en cuestión de segundos. Donde antes había muerte y podredumbre, empezaron a brotar pequeños tallos verdes y flores de montaña que crecían a una velocidad sobrenatural. Elena se dejó empapar por el agua bendita. Sintió como el peso del duelo, la traición y el miedo se escurrían de sus hombros. Ya no era la pobre viuda que buscaba refugio, era la mujer que había vencido a la oscuridad de un siglo. Cuando el sol terminó de salir, el pozo se calmó. El agua ahora permanecía a nivel del brocal, clara y dulce, invitando a la vida. Elena miró a su alrededor. De la casa no quedaba nada, pero en su lugar había un claro de bosque vibrante y lleno de energía. Se dio cuenta de que el diario de Adelaida y las fotos del cofre se habían convertido en polvo blanco, como si la historia misma hubiera decidido que ya no era necesario recordar el dolor. Sin embargo, en su mano todavía sostenía la pequeña figura de madera de Julián. Pero la madera ya no estaba oscura ni pesada, se había transformado en un material pulido y cálido, y el rostro tallado ya no mostraba agonía, sino una expresión de serenidad absoluta. Elena caminó hacia el lindero de la propiedad. Sabía que no necesitaba la casa de madera para tener un hogar. El pueblo, que durante años había vivido bajo la sombra del miedo, pronto sentiría que la maldición se había roto.
La prosperidad regresaría, pero esta vez sería real, no comprada con silencios. Antes de marcharse, Elena se detuvo y miró el pozo por última vez. En el reflejo del agua tranquila, vio su propio rostro. Estaba cansada, sí, pero sus ojos reflejaban una fuerza nueva. Había perdido su pasado, pero había ganado su futuro. Con un suspiro de alivio, guardó la pequeña figura en su bolsillo y comenzó a descender la montaña. No llevaba maletas, ni dinero, ni un rumbo fijo, pero por primera vez en su vida, Elena se sentía completamente dueña de su destino. El pozo estaba cerrado para el mal, pero abierto para la vida, y la verdad, aunque dolorosa al principio, finalmente lo había cambiado todo para mejor. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.